me indica, mi hermano, si estamos ok. Amén. Bueno, que Jehová Dios les bendiga a mis hermanos. Estamos haciendo todo esto, mis amados hermanos, porque sabemos que también es necesario que el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, más allá de que lo recibamos nosotros, también puedan recibirlo aquellos que no tienen la oportunidad de estar aquí en la iglesia. Y aquellos que se encuentran lejos también es una buena manera de congregarse, mis hermanos. Sabemos que no es lo mismo a veces estar en la iglesia, venir acá, cantar alabanzas, cantar estos coritos tan lindos de avivamiento, pero a veces lo más importante y lo más sustantivo es escuchar la palabra que Dios quiere hablarle a usted mi hermano que está aquí. Amén. Quiero mandar unos saludos antes que todo, porque estamos partiendo nuestro primer servicio y nuestro primer culto del año 2026, el día que es domingo 4, día de reposo. A nuestros hermanos que están conectados en Facebook y los que puedan conectarse más tarde, posteriormente, decirles de que nosotros como Iglesia Maranata todos los domingos, salvo ciertas excepciones, vamos a estar transmitiendo los cultos de adoración a nuestro Dios, en donde con mucho gozo y alegría exhortamos la palabra de Dios. Amén. Saludos también a toda la gente, nuestros hermanos que están en el sur principalmente, nuestra hermana Dita, la familia Leal, que está ahí en el sector de Puerto Saavedra, en Lanalhue, en Tranapuente también, en Cañete, me ayudan aquí mis hermanos, en San José de la Mariquina, nuestro hermano Manuel con la hermana Lucy, los Álamos también, en fin. Mi hermano, si es que llega a estar viendo este culto, también le mando un cariñoso saludo también a Luxemburgo, que está en Europa, y con eso podemos dar cuenta, mis hermanos, del alcance que tiene hoy día la palabra de Dios. El alcance que hoy día, gracias a la tecnología, podemos cubrir, podemos enviar un mensaje muy, muy lejos, a través de la profecía que nos entregó Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero que comencemos porque ya ha transcurrido la hora y que abramos nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 6. Vamos a hablar de algo que es tal vez algo que usted ya conoce, pero es un mensaje que en el Espíritu sentí de poder traerlo a nuestra iglesia. Y de paso también comentar lo que estábamos hablando del devocional, que comenzamos un lindo servicio coordinado por nuestra hermana Susana, en el cual el Espíritu Santo nos habla de algo tremendamente importante en estos días, tremendamente importante para nosotros como cristianos, que es lo que está en 1 Corintios capítulo 13. Luego seguimos con nuestro versículo. Estoy haciendo un preámbulo, porque es importante destacar lo que también destacó el pastor. La preeminencia del amor, mis hermanos. Cuán importante es el amor hoy día. Porque después de tantos años, mis hermanos, podemos haber hablado de muchas profecías que se van a cumplir. Porque principalmente hoy día estamos nosotros observando cómo se van cumpliendo las profecías. Amén. De acuerdo a la Biblia. Pero también es importante no solamente volcar nuestra atención y nuestro corazón simplemente a las profecías, sino que debemos justamente atender lo que el Espíritu Santo hoy día nos ha llamado a atender, que es preocuparnos del amor, de la preeminencia del amor. Preeminencia significa que es lo más importante dentro de todas las cosas que Jesús nos vino a predicar. Lo más importante, mis hermanos, lo que es superior a todo, es el amor. Ese es el verdadero amor, el amor que alguna vez hemos predicado. El amor, no solamente el amor del cariño, el amor de la pareja hacia nuestra esposa, nuestro esposo, no solamente el amor hacia nuestros hijos, sino que ese verdadero y puro amor que Jesús vino a entregarnos, mis hermanos. ¿Cuántos años que nos vino a dejar ese ejemplo de amor perdonador, mis hermanos? Cuando usted perdona de corazón al enemigo, al que lo insultó, al que lo maltrató, al que lo difamó, mis hermanos, cuando usted tiene ese poder de perdonar de corazón, sin sentir rencor dentro de sí mismo, no solamente de los labios hacia afuera, Padre bondadoso, ese es el verdadero amor. Ahí usted ve cómo se manifiesta ese amor. Es tremendamente lindo y hermoso perdonar a alguien
que nos ha provocado tremendas penas, mis hermanos, y llegar a nuestra casa y arrodillarnos y sentirnos bien. Ahí usted puede sentir que tiene el amor de Cristo. Porque si usted sigue con resentimiento es porque nos falta trabajo. Nos falta, Dios bendito, nos falta, mi Cristo, sentir ese amor. Eso es lo importante de ese devocional. No es solamente hablarlo, leerlo, sino meditarlo y vivirlo. El amor hay que vivirlo, mi hermano. Hay que sentirlo y hay que ponerlo en práctica, mi hermano. Es fácil decir, te perdono, hermano, te perdono a un inconverso tal vez. Pero hacerlo de corazón es tremendamente difícil. Hay una distancia abismante, mis hermanos. Gloria, bendito y alabado sea tu nombre en Jesús. Me encantó el devocional, junto me gocé con mi pastor. Solamente mi Dios sabe lo que pedimos con mi esposa. Estamos apuntando alto. Estamos pidiéndole algo que es sumamente grande. No estamos pidiendo cosas pequeñas. Estamos pidiendo lo más grande que un humano, un cristiano puede pedirle a Dios. Solo Él lo sabe. Porque si vamos a pedir algo chiquitito, cuando Dios nos dice que podemos pedir lo que sea, nosotros nos fuimos, como dice el dicho en el campo, nos fuimos al porcino, no voy a decirlo de una forma. Nos fuimos al chancho y estamos pidiendo lo más importante, lo más grande. Porque yo sé que Dios se va a interesar y va a decir, hijo, estás interesado en lo más importante y yo sé que Él lo va a derramar. Y lo va a derramar con creces. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de mi Cristo. Bueno, mis hermanos, como les decía, hablamos nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 12 al 16. Y tiene por título, Elección de los 12 apóstoles. Amén. Y cuando lo encontremos, nos vamos a poner de pie. Los que podamos, por supuesto, si a mi hermana Juanita la vamos a dejar ahí tranquila para que lea con comodidad la palabra, y los que podamos ponernos de pie, nos ponemos de pie para dar lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice, elección de los 12 apóstoles, capítulo 6 de San Lucas, versículo 12 al 16. Y dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén y amén. Le voy a pedir a mi pastora que nos dirija en una oración para que comencemos este primer servicio del año acompañado y glorificado por nuestro santo y bendito Espíritu. Pastora, ¿puede encender ahí el microfonito? Nos dirige en una oración para que podamos exhortar este mensaje con todo amor y dirección. Amén. Padre eterno, Jehová de los ejércitos, amén, gloria a Dios. A través de su Hijo Jesucristo, por medio del maravilloso Espíritu Santo, amén. Ahora, una vez más, estamos como carta leída para ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Bien, Padre mío, en esta hora agradecemos sus bondades y misericordias, porque usted nos ha traído a este lugar. Para edificarnos en su palabra, de lo que nos llega a toda verdad y a toda justicia. Aleluya, porque en el mundo no tendremos nunca eso que creemos que hay, pero en el mundo no hay justicia, no hay amor, no hay verdad. Pero sí en su palabra está la verdad, como dice el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias por esta hermosa mañana que usted una vez más nos ha permitido estar el primer domingo del año para comenzar de nuevo con más fuerza, con mayores bríos para confiar en sus promesas fieles y verdaderas. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos delicados que debemos, como se estaba advirtiendo desde el comienzo del devocional, orar los unos por los otros, con más fuerza, con más fe, para que el maligno no nos toque y muchos sean los salvos para la gloria de su nombre Jehová. En esta hora sea usando a su Hijo, en esta hora. Lávalo de la cabeza hasta la planta de los pies. Revístelo de tu gracia,
maravilloso Espíritu Santo, que sean no sus labios los que hablen, sino los suyos, mi Padre Jehová, transmitiendo esa palabra verdadera, viva, que hable a cada una de nuestras vidas. Ayuda a tu Hijo, fortalece su vida cada día. Usted conoce cada día sus luchas, impedimentos que muchas veces se le cruzan por el camino. Pero hay un Cristo glorioso que está viendo sus lágrimas, está viendo su esfuerzo. Y todo, como decíamos delante, queremos tener victoria en Cristo Jesús. Como dice el corito, hay victoria en mi Jesús. Ese debe ser el baluarte que nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Y nosotros con el oído atento para escuchar de su palabra. Perdone cada día nuestras debilidades y flaquezas, Padre mío, pero el mundo entero te ha revestido su gracia. Aquellos que creen en su nombre, en esta hora sea un día de victoria para muchos que están celebrando la victoria por los logros recibidos, pero nosotros como cristianos, sea los logros recibidos espiritualmente hablando. Usa a tu Hijo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria es a Jehová nuestro Dios. Gloria a Jehová, gloria a Jehová, gloria a Jehová nuestro Dios. Le voy a pedir a mis hermanas que verifiquen que su micrófono esté prendido, porque está apagado parece. Y que lo dejen en rojito. Ahí sí, que quede en rojito, que esté prendido, pero que después aparezca en rojito. ¿Lo apago o lo prendo? No, un toque. Un toque. Ya, y después para hablar, un toque y queden ver. ¿Amén? Ya, mis hermanitos. Bueno, qué hermosa oración, mis hermanos. Sabemos que en estos tiempos cada vez se confía menos en Dios, en Jehová. Cada vez se ora menos. Cada vez, mis hermanos, le dedicamos menos tiempo a la lectura, a la exhortación de la palabra. Nosotros todos los domingos nos preparamos, salvo excepción, que a veces nos toca predicar, como le ha tocado al pastor algunas veces, con lo que el Espíritu le diga. Pero un soldado siempre está bien preparado. Mi pastor es un buen soldado, porque siempre cumple ese mandamiento que está aquí. San Juan 5:39, que nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Es por eso que es importante que hoy día, más que cualquier cosa, estemos en el día de reposo, siempre congregados y, en lo posible, escudriñando la palabra de Dios. Que es algo gratuito y es algo de lo cual nosotros debemos dar gracias, de que tenemos esta completa libertad de poder leerla. Bueno, mis hermanos, aquí en el versículo 12 nos habla la palabra en el Evangelio de San Lucas. Dice, en aquellos días, él, se refiere a Jesús, fue al monte a orar. En el monte, no en la localidad del monte acá, sino que en el monte. Fue a orar y fíjese, pasó la noche orando a Dios, a Jehová. Se fue al monte, mis hermanos, y se puso a orar toda la noche. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que oramos toda la noche? Nos cuesta. Incluso a sus apóstoles también los amonestó en algún momento. Jesús le dice, no has podido velar siquiera una hora. Y él seguía orando, mis hermanos. Con este pequeño mensaje, nuestro Señor Jesucristo nos dice de que debemos preocuparnos de la oración. O sea, queremos ser salvos, mis hermanos. Queremos que nos vaya bien en la vida. Queremos tener un día presente y un mañana acompañado del Espíritu Santo y de la bendición de nuestro Padre Jehová. Pero estamos orando poco. Yo no estoy hablando por cada uno de ustedes, estoy hablando tal vez de mí. Porque nosotros cuando nos da sueño, ¿qué hacemos? Nos vamos a acostar. Si estamos cansados, mis hermanos, ¿qué hacemos? Nos sentamos, descansamos. Si estamos aburridos, ¿qué hacemos, mis hermanos? Prendemos la tele, vemos el celular, vemos alguna película. ¿Cierto? Estoy hablando con una persona común y silvestre. Pero ¿en qué momento le dan ganas a ustedes de leer la Biblia? Siendo honesto, y eso me lo pregunto yo. Y a veces cuando tenemos ganas de leer la Biblia, existe cualquier inconveniente. Voy a lavar esta losa, tengo esta ropa aquí desordenada. Voy a barrer el patio, aprovecho de que no lo he hecho en toda esta semana. Voy a lavar la ropa. Se sienta, voy a leer la Biblia. No. Y nuevamente surge cualquier inconveniente.
Y esto yo creo que le pasa a cualquier persona, mi hermano, no solamente a los cristianos. Pero usted tiene que darse cuenta como un buen cristiano, como un cristiano que ha leído la palabra. En el libro de Efesios nos dice de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces con ello usted puede darse cuenta de que es el enemigo el que cada vez, así de una manera casi imperceptible, está poniendo en su mente: no leas la Biblia, evítala, haz esta cosa. Mira, siempre distrae nuestra atención, mi hermano. En esas pequeñas cosas nos hace evitar leer la Biblia, abrirla. Yo sé que muchos niños jóvenes tienen su Biblia, sus padres cristianos le han regalado una Biblia para que la lean. Yo sé que muy poquitos la leen, porque sabemos que el trabajo de Satanás es tremendamente incesante. No nos deja. En esas pequeñas cosas nos damos cuenta de que nos falta oración. Si supiéramos y si tuviésemos la capacidad de decir a nuestra carne: vamos a orar, porque lo que necesita nuestro espíritu, mis hermanos, es recibir sabiduría, es recibir justamente la palabra de Dios, lo que alimenta nuestro espíritu. ¿Cómo vamos a fortalecer la fe si no estamos orando, mis hermanos? Entonces imagínense, Jesús, siendo el Hijo de Dios enviado a esta tierra a salvarnos del pecado, a permitir que usted solamente con el hecho de creer, usted sea salvo. Pero Él vino a dejar su vida por ello. O sea, para nosotros es así de fácil ser salvo, pero para Cristo le costó la vida, le costó sufrimiento, le costó torturas, mi hermano, escarnio, humillaciones, mi hermano. Eso le costó a Jesús, dejarle a usted solamente así el trabajo de creer en Él, de escudriñar su palabra, de fortalecerse en la fe. Imagínense, dice, en aquellos días Él fue, en aquellos días, en esa época, hace más de 2000 años, Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue a conversar con su Padre. Díganme usted, mis hermanos, cuando viene un familiar a su casa, cuando viene su hermano, su padre, sus hijos, sus amigos, ¿qué es lo que hace usted cuando está con ellos? ¿Los deja solos en el sillón? ¿Los deja en un dormitorio? ¿Qué es lo que hace habitualmente? O si cuando se reúnen, se ponen a conversar. Y se ponen a conversar de cosas, lo pasan bien. Comamos alguna cosita, tomémonos un tecito, un pancito, un pastelito, un queque. ¿Se fija? Un quequito como el que hace la hermana Susana. Y uno se alegra, porque uno lo que busca son pasar momentos bonitos, alegres. Y a veces puede estar horas hablando. Yo con mi mamá estaba horas también cuando tenía la oportunidad de conversar con mi madre, que está en el reino de los cielos, y hablábamos y nos gozábamos, nos reíamos, nos contábamos cosas de cuando éramos pequeños, de nuestras anécdotas, de mis maldades, de cuando me ensuciaba, etc. Lo mismo debe pasarle a usted, y lo mismo a los chicos con los amigos. No les falta de qué hablar. Pero fíjese, cuando nosotros vamos a la casa, yo voy a la casa de mis suegros, son mis pastores, también hablamos, nunca nos falta de qué hablar. Y principalmente estamos hablando de las cosas de Dios. Y eso nos hace poner alegres, nos pone gozosos, ahí tenemos algunos puntos de vista, pero siempre estamos hablando de eso. Entonces, para que usted sepa, la oración, mis hermanos, es la conversación, es la oportunidad que tenemos nosotros los cristianos de poder hablar con Dios, de poder hablar con Él. Pero a veces cuando nos ponemos de rodillas, tanto en la mañana, en la tarde, al mediodía, ya no pasan 2 minutos y ya queremos ponernos de pie, mis hermanos. Como que es una conversación, como que, pucha, sentimos una pesadez alguna vez. Y eso es porque tenemos ahí una contienda con la carne, mis hermanos. El enemigo nos está dando en la cabeza en nuestras ideas, que no nos deja orar con libertad. Imagínense, cuán agradable debe haber sido para Jesucristo en aquellos días irse al monte en completo silencio, completa intimidad, y dice, y pasar la noche orando a Dios. Pasó toda la noche hablando con su Padre. ¿Acaso Dios solamente era el Padre de Jesucristo, mis hermanos? ¿No es su Padre también? ¿No fuimos reconocidos como hijos, como coherederos del reino junto con Jesucristo? Y si somos coherederos con Jesucristo es porque somos hermanos de Cristo. Por lo tanto, Jehová es nuestro Padre celestial. Alabamos a nuestro Padre cuando glorificamos, gloria al Padre, gloria al Hijo.
Cuando estamos dándole gloria al Padre, estamos reconociendo de quién es nuestro Padre. Pero a veces no nos gusta hablar con nuestro Padre. Nos ponemos rebeldes. Dejamos la oración. Y Jesús aquí pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, es decir, Jesucristo se pasó de largo la noche orando y después siguió en el día. ¿En qué momento descansaba Jesús, mis hermanos? ¿En qué momento se iba a acostar Jesús? Se estaba toda la noche orando y estaba pidiendo por sus discípulos, por toda la gente, por toda la humanidad, me imagino. Porque como era una oración tan grande, debe haber estado clamando por todos ellos, mis hermanos. Pidiendo por cada una de las almas que en ellos tal vez estaba alojado un espíritu maligno, un espíritu de odiosidad, de egoísmo, de vanidad. Y él oraba y oraba y oraba. Y yo creo que quedaba corto Jesucristo orando toda la noche. Y decía en el versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Aquí había muchas personas, mis hermanos, que escuchaban a Jesucristo cuando él anunciaba el Evangelio de nuestro Padre Jehová. Cuando anunciaba el Evangelio de amor. Porque como decía el devocional, él vino a hablarnos, a predicarnos del amor. A eso vino Jesús. Porque nos dejó un mandamiento, un nuevo mandamiento. ¿Alguien se lo recuerda en esta iglesia? Que os amemos unos a otros. Amén. Entonces él vino a predicar de eso. Y cuando predicaba Jesucristo de todas esas cosas, se congregaba mucha gente y muchos lo seguían, muchas personas. Porque cuando Jesús se ponía a predicar, era prácticamente como un llamado, era como una campaña, mis hermanos. Y se reunía mucha gente que quería escuchar. ¿Se fijan? Y todos querían poner atención porque ya habían visto y habían escuchado de la fama de Jesucristo. Sabían que él hacía milagros, que quien se acercaba a él con algún problema, con algún demonio dentro, mis hermanos, él los echaba fuera. Él sanaba a los paralíticos, hacía ver a los ciegos, mis hermanos. O sea, daban cuenta de la grandeza, de que él tenía el poder de Jehová para sanar a todos aquellos. Amados hermanos. Y cuando dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. De toda esa multitud, de todos sus discípulos, él escogió solamente a 12. 12 quienes fueron sus apóstoles. Y es justamente de eso, mis hermanos, que este mensaje hoy día, se nos pasa la hora, nos va a hablar nuestro Dios. Fíjese que Jesús vino a este mundo en donde existían ya grandes sinagogas, mi hermano. Habían grandes sacerdotes, grandes hombres que conocían la ley de Moisés. Y ahí estaban los saduceos, estaban los fariseos, los escribas, etc. Había muchas denominaciones religiosas. Hombres que eran eruditos en la palabra, en la ley. Pero Jesucristo, imagínese, piense usted por qué Jesús, teniendo a hombres que tenían un entendimiento tan grande de la ley, de la palabra, de las escrituras, no escogió justamente a los más sabios para que fueran sus apóstoles. Porque discípulos tenía muchos, pero apóstoles solo 12. ¿Por qué? Usted se ha preguntado por qué Jesús no escogió esos grandes hombres eruditos que interpretaban la ley. Los escribas, mis hermanos, eran hombres muy sabios. Eran hombres que transcribían la ley de Moisés. Eran hombres que la interpretaban. Y eran hombres que la predicaban en la sinagoga. Eran hombres muy respetables, muy sabios, conocedores casi de toda la escritura. ¿Por qué Jesús no se fijó en ellos? Y fíjese dónde se fue Jesús a escoger a estos 12 apóstoles. Se fue a una localidad llamada Galilea, que era una localidad donde principalmente sus habitantes eran pescadores. Eran personas muy simples, mi hermano, personas muy sencillas, personas que incluso no eran muy letradas. Eran personas que no tenían un conocimiento de las escrituras como si lo tenían otras personas en Israel.
Entonces Jesucristo puso su atención en aquellos. Dijo, estos van a ser los portadores y van a ser los mensajeros de mi palabra y de mi evangelio. Entonces, para que usted tenga una idea, escogieron a Simón Pedro, Jesús, que era un pescador. Felipe, dice aquí el verso 14, Simón, quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé. Todos ellos eran de esa localidad de Galilea, hombres simples, mi hermano. ¿Y quiénes eran? Bueno, ellos eran principalmente hombres que no tenían conocimiento, pero sí tenían algo que vio Jesús. Hay algo especial que vio Jesús y que también ha visto en ustedes. Él vio la humildad de su corazón. Porque fíjese, hermano, que cuando los discípulos comenzaron a seguirle, se dieron cuenta de que a Jesús lo iban rechazando, lo iban expulsando de toda la sinagoga. Cuando le correspondía predicar y leer las Escrituras a Jesús el día de reposo, todos mis hermanos, todos y absolutamente todos, escuchaban con atención hasta que Jesús daba una interpretación efectiva de la palabra. ¿Y qué pasaba con todos esos escribas, todos esos fariseos que estaban en la sinagoga? Lo terminaban expulsando, porque no estaban dispuestos a escuchar la verdad de Cristo. Tenían sus oídos tapados, tenían sus oídos ahí apesadumbrados, su alma estaba con un pesar. Tenían una venda en sus ojos y no quisieron ver al Salvador, al enviado de Jehová. No quisieron verlo. Y después de que escogió a sus 12 apóstoles, los 12 apóstoles empezaron a padecer lo mismo. Y comenzaron a seguir a Jesús. Y la misión que tuvieron estos 12 fue una tremenda misión. Imagínense, mis hermanos. Los voy a llevar al libro de los Hechos. En el capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, aleluya. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Fíjese, aquellas personas que procedían de todos estos pueblos que mencioné, exclamaban, porque vieron que cuando se derramó el Espíritu Santo sobre estos sencillos pescadores, estas personas humildes, pero que tenían un corazón gigante, que solamente lo pudo ver Jesucristo, que solamente lo pudo ver Jehová Dios. Fíjese los grandes prodigios que ellos podían hacer. Toda la gente ahí en Judea decía, ¿qué no son estos los galileos? Dice, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos estaban sorprendidos de que esos galileos, esos pescadores, esos sencillos y humildes, eran capaces de hablar las lenguas que hablaban todos los que estaban ahí congregados. Imagínense, hoy día, en este país, ¿cuántas personas pueden hablar en una segunda lengua? Y cuando vemos a una persona que está hablando inglés, francés, alemán, nosotros lo miramos con rareza. Decimos, esta persona debe ser una persona muy culta, debe tener bastante estudio, porque para aprender otro idioma uno tiene que tener bastante estudio, pues mi hermano. O sea, uno no puede, como el pastor le podrá testificar después, hablar en portugués de la noche a la mañana no es una tarea fácil. Es difícil. Hay que aprender algo. Salvo que el Espíritu Santo le ponga en usted la capacidad de hablar en otras lenguas. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces aquí, en aquellos sencillos de corazón, en aquellos humildes como usted que está escuchando la palabra con docilidad, el Espíritu Santo puede usarlo usted como un gran instrumento para cualquier cosa que usted se proponga.
Usted, mis hermanos, es un discípulo, escogido por Dios. Usted no fue escogido por mí, ni por el pastor, ni por una circunstancia, ni por una tómbola. Usted fue escogido por Dios. A través del Espíritu Santo fue conducido hasta acá. Siéntase afortunado, siéntase privilegiado, porque Dios vio su corazón humilde y lo trajo hasta acá. Aleluya. Usted es aquella persona. Jesús no escogió ninguno en esta tierra, en estos tiempos, ninguno con poder, ninguna persona erudita para pararse aquí en esta iglesia a alabarle. Escogió a los que tienen la capacidad de tener ese gran y maravilloso don que es el amor. Eso es lo que buscó Dios. Usted conoce que Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Sabe lo que hay en el corazón de la hermana Yunía, de la hermana Juanita, de la hermana María, de la pastora, de la hermana Susana, de la hermana Cecilia, de la Josefa, del pastor, del hermano José, del hermano Ariste, del hermanito que llegó acá. Este hermanito que llegó recién no vino porque se encontró con la iglesia. El Espíritu Santo lo condujo, mis hermanos. Y es por eso que eso causa, mis hermanos, una tremenda conmoción en aquellos inconversos que no entienden de estas cosas, que lo ven como algo ridículo, que lo ven como algo fantasioso, algo ilusorio, pero es real. El Espíritu Santo se posa en aquellos corazones humildes y sencillos que le buscan en espíritu y en verdad. Y lo que hablábamos de la oración, de lo que hace Jesucristo, mis hermanos, es tremendamente importante. Si no le buscamos, ¿cómo Jesús nos va a ayudar? Si nosotros nos apartamos de Jesús, ¿cómo Él nos va a sacar del hoyo en que estamos, mi hermano? Si nosotros enfrentamos un problema, nosotros estamos llenos de problemas con mi esposa, llenos de problemas, pero tenemos un gozo tremendo porque tenemos a Cristo que está con nosotros. No nos ha faltado ni un día, mis hermanos, ni un día. Tenemos una tacita de agua caliente, tenemos tecito, cafecito, tenemos pancito, tenemos lo esencial, tenemos un techo. Listo. ¿Qué más quiere? ¿Quiere más riqueza? ¿Para qué? ¿Para amargarse con la riqueza? No estamos aquí parados para usar la palabra de Dios para llenarnos de riqueza. Hay una sola riqueza, como dice la pastora, que es la que nos interesa, que es la riqueza espiritual. Ahí es donde debemos hacer los tesoros, en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra todos los ladrones, los moradores están codiciando las cosas. Los herederos, cuando se muere un padre, como dijimos unas semanas atrás, todos los hijos aparecen porque se empiezan a disputar las cosas. ¿Y dónde está el amor de esos hermanos? ¿Dónde queda? ¿Alguno acaso podrá decirle, sabes que mi parte quédatela tú? Tú la necesitas más que yo. Bendito y alabado sea el nombre de mi Cristo. Padre bondadoso, ayúdanos. Y aquí, mis hermanos, todos decían, estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan, mis hermanos? Pero fíjese que una vez que Jesús, aquí lo que está hablando la Biblia es cuando ya Jesús se había ido. Y aquí se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre todas estas personas. ¿Y qué es lo que causó? Maravillas, mis hermanos, maravillas. Y sépase usted, mi hermano, que los apóstoles, después de la muerte de Jesús, aquellos 12, salvo uno que después fue reemplazado por Matías, tuvieron una tremenda misión en esta tierra, pero tremenda misión. ¿Y sabe cuál fue la misión de los 12? Llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Y cómo cree usted que lo hicieron? ¿Lo hicieron más o menos? ¿Lo hicieron bien? ¿Por qué podría decir usted que lo hicieron bien? ¿Por qué, hermano? ¿Quién puede decirme? Tenía el Espíritu de Dios, pero ¿por qué? ¿Hay algún testimonio? Porque, por ejemplo, si yo le doy hoy día un testimonio de que yo soy una persona exitosa, de que hoy día yo tengo un comportamiento ejemplar, ¿cómo se lo demuestro a usted? Se lo demuestro, mire, aquí está este primer galardón que yo tuve, un reconocimiento. Acá está la obra que yo hice, entonces yo voy explicándole y exponiéndole que mis logros son mis logros porque los puedo demostrar. Están presentes, usted los puede ver. ¿Y cómo le puede decir usted? ¿Cómo puede ahora usted entender si la tarea de los 12 apóstoles fue exitosa o no? Yo le puedo decir con claridad que es exitosa porque estoy parado aquí. Estoy parado aquí predicando del Evangelio. Imagínense,
Si ese trabajo hubiese sido mal hecho, no habrían pasado más de 2000 años en que aún podemos revisar las Escrituras, el trabajo arduo de los apóstoles. Ellos se dedicaron a evangelizar, a anunciar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Y aún lo hicieron cuando la gente los apedreaba. ¿Qué le pasó a Pedro? Fueron encarcelados, fueron condenados. ¿Y saben, mis hermanos? Todos los apóstoles, salvo uno, fueron asesinados por causa de Cristo. Y entregaron su vida por cumplir con la tarea que Cristo les entregó. Usted estaría dispuesto a hacer eso, ¿no? Usted estaría dispuesto a que lo apedrearan. Aquí apedréenme, pero no voy a dejar de hablar de Jesús, del Evangelio de Jesús. Yo creo que es difícil, porque a veces nosotros valoramos más nuestra vida, más que lo que queremos ofrecerle a Jesús. Somos egoístas en eso, mi hermano. Pero por eso estamos aquí, en esta iglesia, porque aquí no vemos santos, no vemos santurrones, no vemos personas perfectas, habemos puros pecadores aquí en esta iglesia. Y lo que estamos buscando es el arrepentimiento de corazón. Eso es lo que estamos buscando hoy día, mis hermanos. Y estos 12 apóstoles sencillos, estos 12, decían necios, lo llama incluso la Biblia. Eran como ovejas, por eso nosotros somos llamados como ovejas. Necesitamos a un pastor que nos dirija para comer de esos pastos tiernos. Porque una oveja cuando se sale del rebaño se pierde. Puede incluso caer por un despeñadero. Por eso somos comparados con ovejas, mi hermano. Pero queremos ser ovejas fieles. Porque una oveja fiel es aquella que escucha la voz de su pastor y la reconoce. Y nuestro pastor es Jesucristo. Y la voz de Jesucristo está aquí en la Biblia, mi hermano. No está en la palabra que predica, está en la Biblia, mi hermano. Es ahí donde usted debe consultar sus dudas. Es aquí donde usted debe expresar y buscar un consejo sabio, donde usted va a encontrar consuelo. Está aquí, en la Biblia, en la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos aviva, mi hermano. Es el que nos llena de esperanza. Gloria a Dios, bendito y alabado sea. Fíjese cuánto padecieron los apóstoles, mi hermano. Imagínense, aquí en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo, a ver, en el capítulo 4, verso 18, dice, del libro de los Hechos, dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mire lo que buscaban justamente aquellos que se oponían a que ellos anunciaran el Evangelio de Jesús. ¿Saben quiénes eran los que se oponían a ellos? Los mismos escribas, los mismos fariseos, los mismos saduceos. Que en otra oportunidad voy a explicar quiénes eran ellos. Pero fíjese que ellos comenzaron a llenarle la cabeza a las autoridades, que eran romanas. ¿Para qué? Para que acallaran a los apóstoles. Para que ellos no hablaran, dice, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Lo que buscaban esas personas, esos escribas, fariseos, lo que buscaban era que el nombre de Jesús desapareciera de la faz de la tierra. Porque con lo que estaban haciendo los apóstoles, estaban quitándole crédito y peso a esos escribas, que eran personas importantes, y ellos no querían perder el poder eclesiástico. Ellos querían permanecer ahí, siempre vistos como grandes interlocutores de la palabra, de la Torá. Ellos querían seguir siendo mirados con respeto por el pueblo, pero estos simples apóstoles le estaban robando el protagonismo. Entonces, ¿qué querían hacer ellos? Callarle la boca, que no se hable de Jesús. ¿Y qué pasaba si ellos no lo hacían? Los mandaban a la cárcel. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? Por eso es tan grande el Espíritu Santo. Los sacaba una y otra vez. ¿Se fijan? Entonces, mis hermanos, hoy día vemos con tristeza que en este pueblo, en estos tiempos, en este mundo, en las iglesias, Satanás está haciendo bien la obra. Porque imagínense que aquí dice, y llamándolos les intimaron. Hoy día nadie nos puede obligar, nadie nos puede intimar, no nos va a someter a una intimidación para no hablar de Jesús, dice. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y hoy día las iglesias
se autointimaron ellas solas porque no están usando el nombre de Jesús para nada. Imagínense que los apóstoles, siendo hombres sencillos, no eran guerreros, no eran soldados, no eran nada, eran pescadores, mi hermano. No se dieron frente a los actos de intimidación de Roma y de los fariseos, de los escribas. No se dieron frente a eso porque ellos comprometieron su vida para evangelizar y para llevar el nombre de Jesús arriba como un estandarte. Y hoy día todos ocultaron ese estandarte, mi hermano. ¿Quién dice Jesús? Jesús es el nombre poderoso. Todo lo que pidieras a mi Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Pero en mi nombre, su nombre es Jesús. Abúrrase y no se va a aburrir de clamar el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces le prohibieron? Aquí en la Biblia solamente puedo graficar un par de ejemplos. Pero miren, aquí en los Hechos, capítulo 5, verso 28, dice, y diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjese, no os mandamos estrictamente, no os mandamos. O sea, la autoridad, mi hermano, le ha estado prohibiendo a los apóstoles hablar de Jesús. Dígame usted en este país, ¿qué autoridad le ha prohibido a usted hablar de Jesús? Más allá de que podamos salir a la calle a predicar o no. Pero aquí en la iglesia, ¿quién le prohíbe a usted que mencione el nombre de Jesús? Fíjese cómo hicieron esa gran obra, esos grandes sencillos, y eso es lo que con eso quiero ir terminando. Qué gran obra hicieron los apóstoles que hoy día sigue subsistiendo. Anunciaron el Evangelio y el Evangelio hasta el 2026, domingo 4 de enero del 2026, se sigue predicando ese mismo Evangelio que ellos empezaron a distribuir y a hablar por todo el mundo después de la partida de nuestro Salvador Jesucristo. Esa es una buena tarea, por mi hermano. Hacerlo bien, como valiente. No valiente agarrándose a combo, valiente de saber recibir los golpes y no levantar la mano. Ese es un valiente, mi hermano. Porque lo otro es justamente la falta de amor. Porque el amor todo lo soporta. No se envanece. No tiene ira el amor, nada. Y nosotros a veces cuando recibimos un golpe queremos de inmediato devolverlo. Que es lo más natural porque somos pecadores. Porque nos está faltando amor, pues mi hermano. Nos falta la humildad. Jesús dijo que si recibíamos un golpe en una mejilla, ¿qué debíamos hacer? Poner la otra. ¿Cuántos de aquí han puesto la otra? Yo sé que no es una respuesta que me interesa saber, pero es una respuesta que tenemos que reflexionar, mi hermano. Reflexionar, porque ese don es un don tremendamente grande, el don del amor. Tremendamente grande. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 40 y 42. Y convinieron con él, del mismo capítulo 5 de los Hechos, 40 y 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Nuevamente, mis hermanos, los azotaron. Pues azotar en aquellos tiempos no era darle un correazo como el que recibimos cuando éramos pequeños nosotros, cuando hacíamos algo mal. No es darle 3 correazos, 4 correazos. Eran azotes, mi hermano. Les destrozaban la espalda. Les destrozaban sus piernas. Los romanos tenían unos látigos que tenían unos ganchos que si usted mira la historia, más allá de la Biblia, se va a dar cuenta que eran justamente para provocar daño en sus carnes. Ese mismo daño que provocaron en Jesucristo, que por cada azote le rasgaban su carne. Le rasgaban su carne y fueron cientos de azotes. Y estos apóstoles, después de haber sido azotados por mi hermano, no es como le digo un látigo que le desgarraba todo, a donde le caía en la cara, quedaban heridos completamente. Esos eran los azotes que recibían los apóstoles. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué los azotaban? Porque querían intimidarlos por mi hermano. Cállense la boca, no hablen de Jesús. Satanás hablaba por ellos, no quiere escuchar el nombre de Jesús. Satanás no puede resistir el nombre de Jesús, mi hermano. Por eso póngalo en su boca. Porque con ellos Satanás se va a ir. Jesús es el nombre. Deje el Señor por un rato y nombre a Jesús.
porque ese nombre es el que ahuyenta a todo espíritu maligno, mi hermano. Y dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué hicieron ellos? Mira el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos, después de haber sido azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Jesús. Amén. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a ¿quién? A Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que les haya gustado este mensaje. Se me hizo muy corto el tiempo, pero creo que también debemos continuar con el servicio, mis amados hermanos. Y quiero terminar este servicio. Quiero una oportunidad, enseguida le doy una oportunidad a mi hermanito. Enseguida le doy una oportunidad. Terminamos con una oración y le damos la oportunidad. Amén. Vamos a orar por los enfermos y vamos a orar por todo lo que está aconteciendo en este mundo, mis amados hermanos. Bendito y alabado Padre Jehová. En el nombre poderoso de mi Salvador Jesucristo, le queremos dar gracias, Padre amado, por derramar nuevamente esta misericordia sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre su remanente. En aquellos que somos humildes, Dios bendito, que hemos sido escogidos porque hemos sido poquita cosa, Dios amado, para este mundo. Pero para usted somos grandes maravillas, Dios bendito. Somos grandes soldados, Dios amado, que queremos servirle frente a los acosos de la gente, a los desprecios de la gente, Padre amado. Sabemos que en este mundo hoy día el Evangelio ya no está de moda, Dios bendito. Las modas hoy día están más proclives a que se adoren otros dioses, otras huestes, otras potestades, las energías, Dios bendito. Pero ninguno de ellos puede hacer las maravillas que solamente usted puede hacer, porque usted es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Es el Dios que creó al hombre, el único Dios que puede dar vida en este mundo. Ninguna otra deidad puede hacer eso. O el único Dios que pudo hacernos a su imagen y semejanza. Jehová bendito, gracias por derramar este mensaje a mis hermanos. Gracias por hablarnos del amor. Gracias por hablarnos, Dios bendito, de la valentía que tenemos que tener. Aquellos que le servimos con amor, aquellos que le servimos con esfuerzo, Dios bendito. Aquellos que tenemos que luchar con la carne para estar aquí, Dios bendito. Porque no es fácil y sencillo emplear y dedicar nuestro tiempo a usted, Padre amado, habiendo tanta tentación en este mundo que nos distrae, que nos saca, Dios bendito. Ayúdanos, Padre amado, a tener esa fuerza espiritual de combatir contra nuestra carne, Dios amado, y ganar la lucha, Dios bendito. Bendiga, amado Padre, también a todos los enfermos, Dios bendito, que están escuchando este mensaje a través de Facebook. Padre amado, clamamos por ellos, por los que están enfermos en la carne, por los que están enfermos en el espíritu, los que están con depresión, los que no han podido llegar hasta acá, Dios bendito, porque están atados con el yugo de Satanás. Ayúdalos, mi Cristo, a liberarse de todo ello, para que ellos puedan tener la libertad que solamente el Evangelio nos concede a todos los cristianos. Padre bondadoso, derrame una gran bendición, una bendición espiritual que es la que viene del cielo, que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jehová, lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Demos la gloria al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.